Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 12:30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Y empezamos con los títulos. Se logró demorar la curva de contagios. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que las medidas tomadas por el gobierno nacional y las políticas de la ciudad de Buenos Aires contra el coronavirus están logrando que la curva se estire más en el tiempo, se demore un poco más. Por este motivo, se espera el pico máximo de casos para la segunda quincena de mayo. Habilitaron hasta 2 vuelos diarios de repatriados. El gobierno puso en marcha un plan para repatriar argentinos gradualmente. Autorizó el arribo de hasta 2 vuelos diarios al aeropuerto de Ezeiza, terminal incluida en el denominado Corredor Seguro. Los países de la región son prioridad. El nuevo cronograma funcionará hasta el 12 de abril. De salud. Comenzó la campaña antigripal del PAMI. Es para afiliados a la obra social mayores de 65 años. La vacuna se aplica en las farmacias según un cronograma que tiene en cuenta los últimos números del DNI para garantizar el distanciamiento físico. La vacuna contra la gripe minimiza los riesgos de complicaciones frente a un eventual contagio de coronavirus. Homenajes a 38 años de la Guerra de Malvinas. Debido a la cuarentena, no están previstos actos masivos por el Día del Veterano y de los Caídos, sino que se convocó a banderazos, vigilias y recitales virtuales. A nivel oficial, se realizó un acto simbólico en la Plaza de Armas del Edificio Libertador con la presencia del ministro de Defensa, Agustín Rossi. COVID-19. España registró un nuevo récord de muertes diarias. Las autoridades confirmaron que hubo 950 muertes en las últimas 24 horas, el número diario más alto desde el inicio de la pandemia. Con esta cifra, superó la barrera de los 10.000 muertos por coronavirus. Además, hay más de 110.000 personas contagiadas y casi 27.000 curadas. Y repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí vemos la temperatura actual. 20 grados y el cielo soleado. Está muy linda la jornada en este momento. Y vamos a ver lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde vamos a tener 22 grados. Dicen tormenta. Afuera está soleado. Veremos qué es lo que sucede. Lo mismo por la noche. Tormenta y 18 grados. En las últimas horas se confirmaron 79 nuevos casos y ya hay 1.133 infectados de coronavirus en el país. El número de contagiados se compone de 853 infectados activos, 248 personas que fueron dadas de alta y 34 muertos. Del total de esos casos, 580 son importados, 349 son contactos estrechos de casos confirmados y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. La ciudad de Buenos Aires es el área con mayor número de contagios, 321. Las autoridades sanitarias volvieron a insistir en la necesidad del aislamiento. El tema de la transmisión y de la importancia del aislamiento social preventivo obligatorio, el tema del esfuerzo que requiere del sistema de salud público, privado, de cada una de las 24 jurisdicciones, que los casos sospechosos realicen un aislamiento en un lugar que no sea su domicilio en lo posible, es muy importante porque hemos visto y nos han compartido su experiencia de otros países que se han visto transmisión en los convivientes, en esos contactos estrechos que tiene cierta dificultad hacer un aislamiento domiciliario. En caso que no sea posible, en caso que sea necesario hacer el aislamiento domiciliario, tener esa precaución de ese metro de distancia, del lavado de manos, de la higiene respiratoria, del ventilar los ambientes y limpiar las superficies muy intensamente en ese digamos, contacto de un caso sospechoso, un caso confirmado y sus convivientes. El ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, aseguró que las medidas tomadas por el gobierno porteño lograron que la curva de contagios de coronavirus se demore 1 o 2 semanas. Sin embargo, Quirós advirtió que se espera que el pico máximo llegue durante la segunda quincena de mayo. Estamos viendo que las medidas generales que se han tomado y las políticas particulares de la ciudad están logrando que la curva se estire un poquito más en el tiempo, así que se demore un poquito más. Hemos tenido ya algo así como 5 o 6 días más de lo que esperábamos tener en la franja donde estamos actualmente, con lo cual
Esperamos que efectivamente la curva sea un poquito más tardía, 1 o 2 semanas más tardía de lo que estábamos esperando. Eso significaría que tengamos un aumento significativo de los casos nuevos en la segunda quincena de abril y que tengamos el pico máximo del estrés del sistema y de la necesidad del sistema para la segunda quincena de mayo. Probablemente se comporte más de esa manera. El ministro Ginés González García anunció la compra de 200.000 reactivos para testeos rápidos de coronavirus que llegarán en 10 días al país. En paralelo a la técnica PCR que se usa actualmente, se hará este tipo de pruebas para la investigación de la circulación epidemiológica del virus y no para diagnóstico. El primero fue desarrollado por los alemanes y detecta la existencia del virus desde el primer día que está en el cuerpo, mientras que el test rápido se usa para la evolución de la enfermedad. Ambos tests son complementarios. La ciudad anunció una mesa de apoyo escolar para que los alumnos porteños puedan estudiar desde sus casas. Además, habrá canastas alimentarias quincenales. Estamos lanzando una mesa de ayuda escolar que se llama Comunidad Educativa Conectada, a través de la cual, con un 0800 o a través del chat de la ciudad, se pueden conectar los padres y esto permite fortalecer la relación entre el Ministerio de Educación y las familias. Hemos decidido reformular el sistema de entrega de comidas para todos aquellos chicos que van a los comedores escolares, pasando de un sistema de entrega de comidas diarias a una canasta quincenal, para todos aquellos que o desayunan o almuerzan o tienen un refrigerio en cada una de las escuelas. Esta es la plataforma educativa de la ciudad, miescuela.bue.edu.ar. La comunidad educativa conectada buscará brindarle apoyo escolar a los alumnos de la ciudad. Además, se repartirán canastas alimentarias quincenales. Recordá que podés hacer tus consultas en el chat de la ciudad. Agenda, es el WhatsApp 11 50 50 0147. Podés realizar tus consultas también a través de la línea telefónica 0800 333 3382 de lunes a viernes entre las 8 y las 20. El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, realizó una videoconferencia con representantes de los colegios privados. Acordaron avanzar en medidas que alivien las cuotas de los alumnos frente a la cuarentena por coronavirus. Que la lectura se transforme en esa herramienta de transformación de las realidades de nuestra sociedad. Para nosotros la lectura recreativa. El sector privado está de acuerdo en congelar los aranceles y suspender el pago del comedor. Los representantes de los colegios no aceptaron hacer rebajas porcentuales de las cuotas porque aseguran que el dictado de clases sigue de manera virtual y es necesario pagar los salarios al personal docente y no docente. Por otra parte, los colegios públicos de la ciudad comenzaron a entregar bolsas con diferentes alimentos en lugar de las viandas de desayuno y almuerzos. La entrega se hará los días miércoles y jueves cada 2 semanas. Se repartirán 220.000 bolsones para el desayuno, 120.000 para el almuerzo y 85.000 para los refrigerios. El Gobierno Nacional anunció la creación del programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para ayudar a las empresas a pagar sueldos y otros beneficios. El programa consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios: la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino y la asignación compensatoria al salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados. El programa incluye asistencia por la emergencia sanitaria para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado en empresas que superen los 100 empleados. La prestación por trabajador será de 6.000 a un máximo de 10.000 pesos. También se implementará un sistema integral de prestaciones por desempleo, por el cual se elevarán la ayuda por desempleo de 6.000 a 10.000 pesos. Para acceder a estos beneficios, las empresas deben demostrar que sus actividades económicas fueron afectadas de forma crítica en la zona geográfica donde se desarrollan o acreditar una sustancial reducción de sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de este año.
También accederán en los casos en los que tengan una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o que estén en aislamiento obligatorio o con licencia laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado de algún familiar relacionadas al coronavirus. El Ministerio de Transporte amplió el saldo negativo de la tarjeta SUBE hasta 72 pesos. Es para que todos los que tengan que viajar para realizar tareas esenciales sumen un viaje más en el saldo negativo. La ampliación del saldo pasa de 3 a 4 viajes mínimos, es decir, de 54 pesos a 72. La medida ya está en vigencia. En Europa, la situación respecto al coronavirus sigue preocupando. Hoy España volvió a registrar un nuevo récord diario de muertos. Así lo confirmó el Ministerio de Sanidad español en el último parte. En las últimas 24 horas fallecieron 950 personas a causa del brote de coronavirus, el número más alto registrado desde el inicio de la pandemia. Y así, el país superó la barrera de los 10.000 fallecidos. En total, hay 110.238 contagiados y 26.743 curados. En nuestro continente, la situación preocupa especialmente en Ecuador, el país con mayor cantidad de muertes de Latinoamérica y donde los sistemas sanitarios y funerarios están colapsados. Esta semana, de hecho, se conocieron imágenes de los muertos acumulados en las calles o en las casas de sus familiares. Ante el desborde de la situación, el presidente Lenín Moreno anunció la puesta en marcha de una fuerza de tarea conjunta para facilitar la realización de trámites y coordinar la recolección general de cadáveres. Y en el medio de la batalla contra el coronavirus, el gobierno de Estados Unidos anunció la movilización de una fuerza naval militar cerca del territorio de Venezuela que, según Trump, busca combatir el narcotráfico. La compañía, que Trump calificó como la operación antidrogas más grande de Occidente, ocurre casi una semana después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a Maduro de tráfico de drogas. El presidente venezolano le respondió a Trump y aseguró que se trata de una manera de desviar la atención del accionar de Estados Unidos frente al coronavirus. Porque él trató de desviar la atención hoy, Donald Trump y el jefe del Pentágono. Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz, con buen pulso, atendiendo la pandemia, controlando la pandemia, y Estados Unidos en una crisis humanitaria, en una manipulación horrorosa, miserable de Donald Trump para tratar de desviar la atención. Las autoridades de Malasia tuvieron que emitir una disculpa después de difundir estas polémicas recomendaciones dirigidas a las mujeres para mantener una relación positiva en el ámbito familiar durante el periodo de confinamiento por el COVID-19. La guía daba consejos como maquillarse para lucir atractiva a sus parejas, usar una voz dulce para sus maridos, no criticarlos y reír tímidamente. Después de la ola de críticas, el ministerio emitió anoche un comunicado donde asegura: nos disculpamos si hubo ciertos consejos que no fueron apropiados y ofendieron las sensibilidades de ciertos grupos. Tendremos más cuidado en el futuro, dijeron. Y este es Tommy, uno de los robots de asistencia a los pacientes que empezaron a funcionar en el hospital Circolo en Italia, Círcolo. Tommy permite al personal médico estar en contacto con los pacientes, pero sin contacto directo. El trabajo sanitario preocupa al país donde murieron 46 médicos y donde al menos 2 hospitales se convirtieron en vehículos de contaminación. Y en Alemania, sí, en Alemania también están empezando a usar robots en la lucha contra el coronavirus. Este es Pepper y se lo utiliza en un supermercado de Colonia para mantener la distancia social entre los compradores. El robot le recuerda constantemente a los clientes la prohibición de contacto y, según los dueños del supermercado, también sirve para relajar a los alemanes en estos tiempos difíciles. Hoy son virtuales los homenajes a los caídos en Malvinas a 38 años del aislamiento de la guerra. El aislamiento social por el coronavirus modificó las actividades habituales con las que se conmemora el Día del Veterano y de los caídos también. De este y de otros temas vamos a hablar en el próximo bloque. Ya volvemos. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad.
La literatura es un espacio de debate. No podés hacer visajes raros ni tomar caminos desviados para decirme salteo Borges, excepto que estés destinado a ser el que va a superarlo. Un acto creativo. Desde los 4 años daba vueltas en el patio de la casa de mi abuela y me inventaba historias. Un hecho estético. A mí me pasa mucho de estar filmando con referencias literarias y escribiendo con referencias cinematográficas todo el tiempo. La literatura es un campo de batalla. Generalmente todo lo que yo escribo son novelas o cuentos que me gustaría leer y que no existen. Campo de batalla, tomo 2, con Daniel Gebel. Sábados a las 19:30. Canal de la Ciudad. ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Orlando y soy profe de Leno. Leno significa lectura, escritura, narrativa y oralidad. Y vengo a proponerles un juego que pueden realizar en casa. Se llama... Pedirle a algún familiar que use un cronómetro o un reloj. Ustedes tendrán 1 minuto para decir la mayor cantidad de palabras que puedan. Por ejemplo... Palabras que comiencen con H. Tiempo. Helado, hipopótamo, helicóptero. Verbos. Tiempo. Respirar, oler, reír. Palabras que lleven M antes de P o B. Tiempo. Bombero, campana, simple. Si juegan todos en casa, ganará el que logre decir la mayor cantidad de palabras con la misma consigna y en el mismo tiempo. Hasta la próxima. En este contexto, se conoció el índice de pobreza del segundo semestre de 2019. Se registró una suba de 3,5 puntos porcentuales. Según el informe, hay un 35,5% de pobres en el país. Esto es más de 16 millones de personas, 1,5 millones más que a finales de 2018. La indigencia detectada fue del 8%, más de 2.200.000 personas. Si se analiza solo a la población entre 0 y 14 años, el índice de pobres crece hasta el 52,3%. En la ciudad, el índice de pobreza cayó un 0,8% con respecto al primer semestre y quedó en 13,5%. En Gran Buenos Aires aumentó 0,7% y quedó en 40,5%. El gobierno habilitó el arribo de 2 vuelos diarios de repatriación de argentinos varados en el exterior. Lo hizo en medio del cierre de fronteras. Los vuelos llegarán al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a la terminal incluida en el denominado Corredor Seguro. Los países de la región son prioridad. También las ciudades de Miami y Madrid, 2 de los destinos que concentran la mayor cantidad de argentinos varados. Las listas que hacen los cónsules respetan el orden de salida, es decir, la fecha de salida del pasaje original. En todos los casos, los repatriados entrarán de manera inmediata en la cuarentena que el gobierno extendió hasta el 12 de abril. En este 2 de abril, los clubes argentinos dejaron su mensaje por la Guerra de Malvinas. En un nuevo aniversario del comienzo de la guerra, los equipos del fútbol argentino dijeron presente y recordaron a los caídos y héroes de Malvinas, con fotos alusivas y mensajes de memoria, gratitud y respeto para quienes fueron enviados a las islas. River, Boca, San Lorenzo, Racing e Independiente y otros equipos del fútbol local dejaron su mensaje en las redes sociales. Héroes, no los olvidamos, y las Malvinas siempre serán argentinas, fueron algunas de las frases que usaron las instituciones para esta fecha conmemorativa. Y así como los clubes lo hicieron virtualmente, el reconocimiento del gobierno a los caídos durante la Guerra de Malvinas también estuvo circunscripto a esta modalidad debido al aislamiento obligatorio dispuesto para contener el avance del coronavirus. El único acto oficial tuvo la participación del ministro de Defensa, Agustín Rossi, y fue la ceremonia de izamiento de la bandera nacional en el edificio Libertador. Rossi estuvo junto a las diferentes autoridades de la cúpula militar. Dijo que, a 38 años del comienzo del conflicto bélico, este 2 de abril encuentra a las Fuerzas Armadas cuidando la salud del pueblo.
Y con este tuit, Alberto Fernández conmemoró el 38 aniversario de la guerra. Por historia, por geografía, por derecho, por sentimiento y por nuestros caídos y excombatientes, hoy, como cada 2 de abril, reivindicamos nuestra soberanía y decimos, como siempre, Malvinas Argentinas, escribió el presidente y acompañó su publicación con este video. Hola, sí. Mi hijo, Elvio Eduardo Araujo. Era un hermoso muchacho. Él tenía su luz propia. La última vez que lo vimos a Eduardo era cuando lo despedimos, que se iba a presentar al regimiento. Y ahí fue donde nos dimos el último abrazo. Pero la última vez que lo soñé que él estaba en un pozo muy hondo, un pozo muy como un caracol, una espiral. Y allá en el fondo él estaba sentado y yo bajaba, y cuando iba llegando cerquita, él estaba todo vestido de soldado, me despierto. Esa fue la última vez que lo soñé. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. A ver, el viernes el cielo va a estar parcialmente nublado con una mínima de 15 y una máxima de 23 grados. El sábado sale el sol, mínima de 15, máxima de 24. Y el domingo sube un poquito la temperatura, también con el día soleado, 17 de mínima y 26 de máxima. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30. Y acordate, quédate en casa.